Amén. Sean todos muy bienvenidos a su programa Proclamando la Verdad. Amén. Iglesia en Casa. Amén. De nuestra iglesia Primera de Juan 5:20. Amén. Nos reunimos como cada miércoles para expresar la palabra de Dios, para aprender un poco más de lo que el Señor nos ha dado. Y creemos que es importante en estos tiempos, hermanos amados, reunirnos para meditar en la palabra de Dios. Por eso hemos puesto Aleluya. en todos los hogares de nuestra iglesia proclamando la verdad. Amén. ¿Y por qué lo decimos? Para que no se malinterprete de lo que es una iglesia en casa y de lo que muchos hoy en día están haciendo reuniones clandestinamente en iglesias, a lo cual eso no corresponde, porque debemos de ser prudentes, Amén. porque la Biblia nos enseña a sujetarnos. Amén. Los apóstoles nos enseñan a través de las escrituras que debemos obedecer a lo que las leyes humanas, gobiernos, presidentes o reyes nos piden. Y nos han pedido obviamente estar en nuestras casas por esta pandemia, y es por eso que nos reunimos bajo este eslogan: Iglesia en Casa. Por lo tanto, damos gracias al Señor, porque podemos, hermanos amados, tener un momento de utilizar las redes sociales para expresar la palabra de Dios. Amén. Gracias, Jesús. Oh, hermanos, sentimos la presencia en esta tarde. Amén. Y creemos que el Señor nos va a edificar y nos va a enseñar. Queremos saludar a todos nuestros hermanos que se reúnen, Amén. a cada pastor, Así a cada es. ministro, Amén. a nuestro obispo Marcelo Romero, a su familia, a nuestra hermana Valesca, Amén. a todas sus hijas, a cada pastor, hermanos amados, que están a lo largo y ancho de este país, en Chañaral Alto, en La Pintana, Amén. en Recoleta, Amén. en San Bernardo, Amén. como también aquellos que están en Estados Unidos, Amén. en Odessa, en Colombia, en Argentina. Son muchos los pastores. Y creemos que todos oramos unánimes Amén. para que el Señor nos pueda hacer crecer en su gracia. No en conocimiento humano, ni en literatura humana, ni en filosofías humanas. Porque a la verdad la letra mata al espíritu, mas el espíritu vivifica cuando buscamos de la presencia del Señor. Amén. Y creemos que Dios se ha de manifestar a nuestras vidas en la medida que nosotros seamos sinceros y seamos honestos como sacerdotes, como ministros, nos presentemos delante del Señor. Amén. Y ciertamente, hermanos amados, es de gozo y de alegría estar en tribulaciones. Es de gozo, hermanos amados, poder soportar las pruebas en la presencia del Señor. Ciertamente vamos a redimir el tiempo y vamos a pasar a las Escrituras, Amén. para luego después estar orando por las peticiones Amén. y dando gracias, porque el Señor sé que hoy edificará y hará en su pueblo. Amén. Yo le invito a abrir el libro de Dios en el libro de Mateo, libro de San Mateo, en el capítulo 7. Versículo 21 23. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice así su palabra: Amén. nunca os conocí. Amén. Que lleva por título lo que vamos a enseñar hoy día. Amén. Y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, Amén.
¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Vuelvo a leer. Y él les dice el Señor, y entonces les declara, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Señor Jesús, en esta hora al invocar tu nombre, Señor, Amén. te damos gracias por tu palabra. Amén, Señor. Te damos gracias porque podemos expresar una vez más Así es, Señor. lo que tú enseñaste Amén. y lo que diste a conocer antes que recibiesen de tu Espíritu Santo a los apóstoles. Así es, Señor. Y ciertamente, Señor amado, cuando ellos reciben este Espíritu, Dios Todopoderoso. pudieron comprender y entender tus palabras. Gracias, Señor. Amén. Así pues, Señor, en esta hora, Por su amor y su misericordia. que tu pueblo pueda entender esta palabra Bendito es. y pueda ser, Señor amado, derramada en los corazones Obrando. que escucharán a través de estas redes sociales y que puedan entender el camino de la salvación y el verdadero mensaje apostólico. Así es, Señor. Que esta palabra, Señor amado, nos edifique y nos sane de nuestras heridas, de nuestras enfermedades, y que podamos, Señor, aleluya, Bendito es. permanecer en tu presencia. Gracias. Señor, reprendemos todo mundo, Así es, Señor. reprendemos toda atadura del mal. Amén. En el nombre de Jesús, Amén. declaramos en esta tarde, bajo la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, Amén. que tú tomas dominio de este lugar, Así es, Señor. de mi boca y de todo mi ser, como asimismo de cada hogar, Señor amado, que escuchará esto. Amén. Para su gloria, Señor, con gratitud, honramos su nombre. Amén y amén. Bien, amados hermanos, ciertamente hablar de lo que el Señor enseñó a sus discípulos, de lo que el Señor les habla, de una palabra tan simple, nunca os conocí. Podríamos hacer un paralelo cuando le preguntan a Pedro, cuando el Señor es entregado, y le preguntan a la mujer, la persona que está ahí, tú eres uno de los que camina con Él, y tú eres uno de los que habla como Él. Y Pedro dice, no lo conozco, no sé quién es. Por lo tanto, hay muchas maneras de decir, no os conocí, pero nos vamos a enfocar en lo que el Señor está declarando en esta hora. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Y podríamos decir que este es uno de los pasajes más duros de las Escrituras. Aleluya. El Señor Jesucristo habló de muchos que se considerarían o se consideran cristianos, Así es, Señor. Amén. que se consideran salvos, Amén. que se consideran santos. Aleluya. Pero el Señor Jesús aquí nos hace una advertencia. Nos está mostrando que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Hoy en día escuchamos en muchas partes que muchos hablan de Dios y del Señor. Escuchamos hoy en día en las redes sociales, por causa de que las iglesias están cerradas, a muchos hombres y mujeres que se autoproclaman enviados de Dios Amén. y que hablan un evangelio y hablan una palabra, a lo cual ciertamente carece de poder y de santidad en sus vidas. Pero la palabra del Señor nos dice que muchos le dirán en aquel día, en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces Él les declara, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Quisiéramos observar lo que la palabra del Señor nos enseña. Primero lo llaman Jesús,
Señor, Amén. Señor, en tu nombre. Señor Jesús, en tu nombre. Después dice que profetizaban en su nombre. Y después dice que echaban fuera demonios en su nombre. Amén. Tenemos tres cosas importantes. Hablaban en su nombre. Señor, Señor. Profetizaban en su nombre y echaban fuera demonios. Y a esto podremos agregar que hacían todo tipo de prodigios y de milagros. Amén. Y hoy en día vemos en las redes, la televisión abierta o canales privados, como muchos hombres salen en la televisión haciendo milagros, prodigios. Gente que tira sillas de ruedas, muletas. Aleluya. Gente que dice que ha estado paralítica. Amén. Donde ellos se sacan sus vestones o sus sacos o soplan y la gente se cae de espaldas. Así es, Señor. Ciertamente la palabra dice que iban a usar el nombre del Señor. Pero estos pseudo cristianos predicadores, de los que dicen, muchos de estos dicen que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Muchos de estos predicadores, Dante Gebel, Cash Luna, Benny Hinn, Joyce Meyer, por nombrar algunos, muchas veces han predicado y enseñan que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Amén. Y pareciera ser que estos grandes hombres, o que tienen grandes congregaciones, parecen ser más espirituales que nosotros. Parecen ser que tienen todo el don y la gracia del Señor en ellos. Así es, Señor. Pareciera que estos hombres, hermanos amados, solamente Dios se manifiesta por ellos. Aleluya. Pero las escrituras, hermanos, se tienen que cumplir. Porque, aleluya, dice que todo se cumplirá hasta la última jota, hasta la última tilde antes de la venida del Señor. Así es, Y es por eso que estas grandes iglesias, estas megas iglesias, que pareciera haber santidad en estos lugares, y pareciera que la gente, aleluya, está convertida realmente a lo que el Señor nos pide, podemos ver que sin embargo serán rechazados por aquel en quien son llamados, o por aquel que ellos llaman Señor. Los falsos convertidos tienen una medida de espiritualidad. Ciertamente muchos tienen una medida espiritual. Así es, Señor. Usted dirá, pero ¿cómo podrá ser esto? Ciertamente usted puede ver testigos de Jehová, mormones, adventistas, católicos, trinitarios, dualistas, que pareciera que tienen un grado de santidad, un grado, aleluya, de espiritualidad. Pero ciertamente el Señor reprueba esto. Y es por eso, hermanos amados, que queremos entender por qué el Señor dice estas palabras. Aleluya. Apartaos de mí, nunca os conocí. Amén. ¿Es que acaso el Señor está negando a aquellos que han proclamado la palabra? No, Señor. ¿Es que acaso el Señor, aleluya, no ha escuchado el clamor de aquellos que proclaman la palabra? Pero ciertamente si agudizamos el oído Aleluya. y nos dejamos guiar por la palabra, nos daremos cuenta que estos no hacen la voluntad de Dios, Sí, Señor. sino que podemos ver, hermanos amados, Bendito es tu que de nombre. espiritualidad no tienen nada. Amén. Podríamos hacer un paralelo en esta tarde Aleluya. con Judas. Podríamos decir que por el solo hecho de ser apartado para el apostolado o estar al lado del Señor, Judas era espiritual. Bendito Podríamos es tu decir que nombre. era un hombre, hermanos amados, lleno de la gracia y Amén. lleno del poder y de la convicción del Señor. Amén. Podríamos decir que todos aquellos que se allegan a una iglesia, que todos aquellos, aleluya, que andan con una Biblia, son espirituales. Pero ciertamente el hecho de estar al lado del Señor no indica
que usted sea espiritual y que esté lleno de la gracia y del poder del Espíritu Santo. Sí, Señor. Sino que vemos en Judas a un hombre que aparentemente estaba al lado del Señor y que ya era apartado para el ministerio. Aleluya. Pero la verdad era lo contrario. Aparentemente él había convencido a los otros discípulos que él se preocupaba de los pobres Aleluya. y parecía ser una persona confiable. Amén. Él era quien se ocupaba de los dineros o de las finanzas. Amén. Judas era aquel que se ocupaba del dinero, era aquel que se ocupaba, hermanos amados, en qué se iba a gastar. Así es. Y aparentemente tenía una altura espiritual. Sí, sí. Pero la Escritura nos enseña lo contrario. Bendito es su nombre. Y muchas veces pensamos que porque alguno está en una iglesia, o porque alguno, aleluya hermano, llega a hablar la palabra de Dios, es más espiritual que otro. Sí, sí. Pero aquí nos enseña que a través de este hombre, que aparentemente ya estaba apartado para el apostolado, y parecía ser confiable, parecía ser un hombre, hermanos amados, santificado delante del Señor. Pero aquí notamos que cuando el Señor Jesús dice, uno de vosotros me va a entregar, ciertamente fueron palabras en las cuales seguramente ellos, aleluya, se turbaron. Pero mire lo que podemos discernir o entender a través de la palabra. Aleluya. Ellos se preguntaron, hermanos amados, ellos mismos se preguntaron entre ellos, porque el Señor no estaba acusando a ninguno, sino que simplemente dijo, uno de vosotros me ha de entregar. Amén. Los discípulos no señalaron a Judas. Los discípulos, aleluya, en ningún momento dijeron, tú lo vas a entregar, sino que por el contrario, ellos se dijeron a sí mismos, ¿seré yo? ¿Seré yo quien entregue al Señor? ¿Seré yo, aleluya, quien venda al Señor por unas monedas? Ciertamente el Señor no desnuda Sí, Señor. en ese momento. Pero podríamos decir, como pensaban los apóstoles, que Judas era el hombre también, aleluya, que estaba en las condiciones espirituales. Porque Dios les enseñó a todos por igual. No les entregó un espíritu por medida, no les entregó el reino de los cielos por medida, sino que por el contrario, a cada uno le dio la medida exacta para que pudieran sobrellevar todas las cosas. Y es esa medida la que nosotros hemos recibido a través del Espíritu Santo. Esa medida, hermano amado, que viene a través de la gloria de Jesucristo en nuestra vida. Es por eso que no nos cansamos de predicar el nombre de Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Oh, gloria al nombre de Jesús, hermano amado. Esa medida la tenían los mismos apóstoles. Sí, Señor. Pero ciertamente, hermanos amados, no era tan espiritual. Bendito Más bien, Jesús. no podían sospechar de ellos mismos. Aleluya. No podían ponerse dudas entre ellos mismos. Sí, Señor. Por eso no es de extrañar que en la actualidad, dentro de la iglesia, se sospecharía que estamos rodeados por los que podrían caer en la categoría de Judas. Así es. ¿Me está entendiendo? No podríamos sospechar entre nosotros mismos Amén. que estamos rodeados de hermanos, que alguno podría caer en la categoría de Judas. Aparentemente era un hombre espiritual, aparentemente él iba a echar fuera demonios, aparentemente él iba a usar el nombre del Señor, aleluya, en prodigios y milagros, pero su espiritualidad no era tan Así es, Señor. como él quería mostrarla. Es por eso que el Señor lo desnuda cuando le dice al oído, ve a hacer lo que tienes que hacer, haz lo que tengas que hacer. Y Amén. Judas se levantó y se fue. Sí, Señor. El Señor sabía, solamente él, hermanos amados. Y es por eso que hoy en día el Señor sabe quién tiene la doctrina. El Señor sabe cuál es su iglesia. El Señor sabe, aleluya, a quién le reveló su nombre. Pero ciertamente vivimos en una sociedad donde no es siempre así. Sí, Señor. Es por eso, hermanos amados, que podemos decir que el cuerpo de Cristo no está tan sano como quisiéramos pensar. Aleluya. Y pocos negarían que la iglesia en general se ha quedado muy corta en comparación a la iglesia antigua. Así es, Señor. Se ha quedado corta en disciplina, se ha quedado pequeña en santidad, se ha quedado pequeña en palabra, se ha quedado pequeña, aleluya, en lo que el Señor y los apóstoles hicieron.
Sí, Señor. Ciertamente en esta hora, hermanos amados, hay muchos que están tomando el nombre, hay muchos que hablan de Dios, pero ciertamente, hermanos amados, no están los prodigios y no están los verdaderos milagros que el Señor hizo por mano de los apóstoles. Oh, hermano amado, sentimos un celo. Sentimos, aleluya, que la palabra ha sido tergiversada, que la palabra ha sido manipulada, hermanos amados, y sutilmente podemos decir en esta hora que el mismo Satanás ha influenciado aún a aquellos mismos que tienen la verdad. Aleluya. La iglesia antigua, la verdadera iglesia que habla el libro de los Hechos, podríamos decir que hoy en día, ¿dónde se encuentra tal iglesia? ¿En qué lugar, hermano amado, del mundo está la iglesia que la que aparece en el libro de los Hechos? Donde todos tenían una cosa en común y donde era proclamado el nombre de Jesús. No era proclamado, hermanos, el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo. Era proclamado el nombre que había sido revelado a través de los profetas y apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Amén. Aleluya, os he dado a conocer mi nombre. Dios dio a conocer, hermanos amados. Aleluya. Y cuando hablamos de esta iglesia poderosa, disciplinada, santificada en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que el enemigo, Satanás, ha apartado sutilmente a muchos de la atención, de la esencia del mensaje. Aleluya. A muchos ha apartado. Sí, Señor. Amén. Sutilmente el diablo Es verdad, ha introducido Señor. cambios en la doctrina. Ha introducido modernismo, aleluya, en las iglesias. Señor, amén. Donde ya la santidad no cuenta. No, Señor. Donde los púlpitos son ocupados por cualquier persona. Aleluya. Quien da más, quien tiene más, puede utilizarlo. Pero aquí vemos en la palabra de Dios, desde los tiempos antiguos, Amén. desde cuando el hombre empezó a invocar el nombre de Dios, podemos ver que había una reverencia, que había una santidad para poder, aleluya, invocar al Dios Todopoderoso. Amén. Podemos ver a través de las Escrituras, Señor. cuando Dios aparta, aleluya, a Aarón y a su familia para el sacerdocio. Amén. Y dice la Escritura en Levítico, Deuteronomio, Números, que Él los apartó para ser un pueblo de sacerdotes, un pueblo especial, Sí, Señor. un pueblo diferente. Y es lo mismo que dice el apóstol Pedro en la primera de Pedro, que Dios nos llamó a ser sacerdotes, príncipes, un pueblo apartado, Amén. un pueblo diferente, un pueblo con unción, un pueblo con gracia. Gracias, Señor. Y esa es la gracia que hoy en día, hermano, no vemos. Esa es la gracia que hoy nos escucha. Y son los pocos aquellos que tienen la gracia y el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Muchos hoy en día dicen conocer este nombre, Amén. pero solo lo usan para llenar, aleluya, las iglesias, para llenar los estadios, para llenar, aleluya, lugares que el Señor no ha dispuesto, con tal de llenar, aleluya, sus vidas de cosas materiales y no espirituales. Pero Dios en esta tarde nos libre para seguir proclamando este nombre, porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así es. No dice el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, dice Jesús. Amén. Sí, Es lo que hoy en día muchos no tienen. Es lo que muchos pastores a nivel mundial de grandes congregaciones no toman el nombre, leen las Escrituras, pero ciertamente son como los fariseos, son como los saduceos, obvian la justicia de Dios. Y la justicia de Dios vino cuando se entregó a sí mismo por nosotros, por los pecados de su propio pueblo Israel. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén en esta tarde y aleluya en sus hogares? No nos predicamos a nosotros mismos. Así es, No Señor. predicamos, aleluya, una entidad humana, una corporación, hermanos amados. No predicamos, aleluya, en contra de nadie, sino que en esta hora estamos declarando lo que verdaderamente la palabra de Dios nos dice. Señor. Gloria. Aleluya. Gracias. Y ciertamente, hermanos amados, estos mismos que dicen ser profetas, apóstoles,
en vez de predicar las buenas nuevas de salvación y bautizar en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y los pecadores puedan ser hechos justos en Cristo y escapar de la ira venidera, muchos hombres de distintas iglesias, tradiciones y aún los que conocen la verdad se han conformado con un evangelio que implica que el principal propósito de Dios es salvarnos, es desplegar un plan maravilloso para nuestras vidas, resolver nuestros problemas, hacernos felices en Cristo y rescatarnos de las molestias de la vida. Muchos están enseñando aún eso, que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, que Dios te solucionará tu vida privada, que Dios te solucionará tu vida económica y que Dios, aleluya, te hará feliz en la tierra. Pero no vemos en ninguna parte de las Escrituras que el Señor haya predicado de esa manera, que el Señor haya enseñado de esa manera, sino que por el contrario, muchas veces fue, aleluya, resistido por la palabra. Muchos le dijeron, es dura tu palabra, ¿quién podrá oírla? Pero hoy en día se buscan mensajes emocionales, mensajes psicológicos, mensajes creados para las depresiones, mensajes, aleluya, para los miedos, pero no es un mensaje apostólico, no es un mensaje, hermano amado, en el cual sea con poder y con virtud del Espíritu Santo. Por eso vemos iglesias llenas, iglesias de gentes que entran buscando solamente milagros, buscando, aleluya, soluciones a sus vidas humanas y carnales, pero no entran buscando el perdón de pecados y la vida eterna. Primeramente ponen lo material, ponen las necesidades humanas y no saben. Oh, hermano amado, en esta hora regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, y ese Santo tiene nombre. Jesús es su nombre. Quizás alguna vez, hermano, has escuchado este mensaje por las redes sociales, que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y parece ser bastante bueno, porque cuando te lo dicen, pareciera que es bueno, pero hoy en día la humanidad busca la forma de ser felices, o buscan una forma en la cual ellos puedan ser felices. Buscan el de ser exitosos en todos ámbitos de la vida. Todos quieren ser felices, todos quieren tener algo, todos quieren tener propiedades, todos quieren tener lo mejor, el mejor carro, el mejor auto, el mejor reloj, aleluya, el mejor zapato. Pero ciertamente, hermanos amados, son cosas humanas, son cosas terrenales, donde el orín y el orín, el orín y el orín corrompen. Pero no es lo que el Señor enseñó. Es por eso, hermanos amados, que hasta los mismos hijos de Dios se dejan seducir por estos mensajes, mensajes televisivos, donde escuchan estos oradores y ciertamente le dicen a la gente, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Es verdad, Señor. Hermanos amados, no erréis las Escrituras. Amén. No podemos errar el mensaje apostólico, no nos podemos apartar de la verdad. Fuimos sacados del mundo. Hijitos, ya no sois del mundo para que andéis en las cosas del mundo. Y si alguna vez anduvimos extraviados, el Señor nos volvió a tomar. Oh, hermano amado, oh, aleluya, sentimos la presencia de Jesucristo, hermano. Sentimos la gracia en esta hora. Este mensaje, hermano amado, todos buscan una manera de escapar de los problemas. No existe una salida fácil. No existe un lugar, hermano amado, donde tú puedas decir, oh, aleluya, quiero salir de todos estos problemas y quiero tener una vida, aleluya, sin problemas. Pero podemos decir que hay una forma. Hay una forma. Y la forma es hacerlo como Dios manda. En otras palabras, ¿quieres que tu vida mejore? ¿Quieres que tu vida cambie? Tienes que hacerlo como Dios manda. Deja que Dios llegue hasta el origen mismo de tus problemas. Pudiera parecer admirable y hasta bíblico para algunos decir a los pecadores que asistir a la iglesia
Dios te promete resolver tus problemas y mejorar tu vida, pero simplemente no es cierto. En la actualidad estos pseudo obispos, apóstoles, profetizas de lo que realmente está pasando contra el verdadero mensaje de la palabra, porque contradicen lo que predican, contradicen lo que ellos mismos hablan, se contradicen en el mensaje que predican, porque no están predicando lo que el Señor predicó, no están enseñando lo que lo que el apóstol Pablo enseñó, hermanos amados, lo que donde vuestros han emblanquecido, donde nos cogemos del viejo hombre, pero lo que vemos hoy en día difiere de la doctrina apostólica. Iglesias donde pareciera que van tal cual, hermanos amados, como se levantan, pintados, llenos de aros, de collares. ¿Quién muestra más lujo? ¿Quién tiene mejor auto, hermanos amados? Y miden la bendición de Dios a través de las cosas materiales. Pero no vemos en las Escrituras que el Señor mida a los hijos de Dios por lo material, sino que por el contrario, sin santidad nadie verá al Señor. En todas las Escrituras se nos habla de despojarnos. En todas las Escrituras se nos habla de santidad, de proclamar la verdad. Pero estos pseudos que aparecen en YouTube, en distintos canales, en más de 70 países, 80 países donde salen, usted los puede ver, hermanos amados, de una manera indecorosa, de una manera carnal, de una manera, aleluya, como el mundo es. Pero Dios dice que ya no somos del mundo. Es por eso que, aleluya, el pueblo de Israel se identificaba en la antigüedad como la hermosa, como la princesa. Se identificaba la antigua Israel cuando ciertamente cuando servimos al Dios verdadero, cuando servimos el poder y la potencia de la palabra de Dios, ahí viene la gracia. Y vienen las bendiciones espirituales. Lo demás es por añadidura. Sí, Señor. Aleluya. Estos pseudo pastores que proclaman que Dios va a arreglar tu vida, hermanos. Que Dios te va a dar el mejor trabajo. Aleluya, te va a dar el... Estamos olvidando del verdadero mensaje. Id a todas y predicad mi evangelio a toda criatura. Aleluya. Gloria a su nombre. Mi evangelio. Pero hoy en día no es el evangelio de Cristo. Hoy en día no es el evangelio del Señor Jesús. Es el evangelio de los hombres. Es el evangelio de las corporaciones. Evangelio de unos cuantos, aleluya, que se han apropiado de lo que es divino y lo han ensuciado, enlodado, porque no sirven a Dios, sirven al diablo. Por eso el Señor les dijo: si vuestro padre fuese Abraham, las obras de Abraham haríais, pero sois hijos del diablo, hijos del engaño. Aleluya, aleluya. Muchos le dijeron al Señor: hijos de Abraham somos. Y el Señor les dice: sí, si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Abraham fue un hombre justo, un hombre que proclamó la verdad, un hombre que se apartó de la Halishekrama'enu, fue apartado del mundo, hermanos amados, hasta tal punto de que por fe entregó a su propio hijo, hermano. Aleluya, que era lo único que tenía. Pero Dios vio su corazón, Dios vio, aleluya, gloria, en lo que realmente Abraham, aleluya, había escuchado, pues sin verle había creído a la voz que le habló, hermano amado. ¿Cuántos de nosotros creemos al nombre? ¿Cuántos de nosotros estamos proclamando este nombre con sinceridad y con verdad? ¿Cuántos de nosotros padecemos por este nombre, no teniendo para comer muchas veces, no teniendo abrigo, hermanos amados, estando, aleluya, endeudados, perseguidos, vituperados? Pero estos pseudos ministros que están llenos de dineros, que le quitan la lana a las ovejas, ahí están en sus casas, ahí están quietos en sus casas y no son capaces, hermanos amados, de hacer nada por aquellos que están necesitados. Oh, gloria al nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Oh, gloria, hermanos. Se declaran y proclaman apóstoles,
Y no son capaces, hermanos amados, Señor. aleluya, de bautizar en el nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Usan los títulos y llevan al matadero, ovejas al matadero, porque aún Dios, pues en el nombre de Jesús habría un cambio, habría una vida genuina y un cambio de vida, despojándose del viejo hombre y con sus actos. En eso nos identificamos los que conocemos este nombre. En eso nosotros que podemos hablar la palabra con autoridad. Sí, Señor. Aleluya, hermano. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Señor. Aleluya. Oh, gloria. Bendito. Estos pseudo ministros dicen Señor. que Dios tiene un plan maravilloso, que Él quiere darte la verdadera felicidad y llenar el vacío de tu corazón, Amén. y que tú has estado tratando de llenarlo con droga, alcohol, dinero. Y te dicen, Jesús dijo que Él vino a darte vida y a dártela en abundancia. Amén. Y muchos te dicen, pasa al frente, ahora mismo, y entrégale tu vida a Cristo para que puedas experimentar esta maravillosa vida nueva en Cristo. Bendito. A los que Aleluya. Dios y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos de estos predicadores dicen esta palabra? Aleluya. ¿Cuántos declaran lo que declaró en Hechos 2:38? Oh, Señor. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. O lo que le dijo a Cornelio, o lo que Pablo declaró en Efeso, o lo que Pablo declaró en Corinto. Bautícese en el nombre de Jesús, y mandó bautizarle en el nombre de Jesús. El libro de los Hechos Apostólicos. Hoy día, hermanos amados, que sabían quién era Dios Todopoderoso. Así es, Señor. Pero estos pseudos predicadores aclaman a la gente y la gente los sigue como hormigas. Sí, Señor. Los siguen. Ciegos, guías de ciegos, le dijo el Señor. Aún no entendéis las Escrituras. Aún no entendéis la palabra de Dios. Pero nosotros somos llamados, aleluya, a proclamar este nombre. En medio de la tribulación, en medio de la pobreza, en medio de la enfermedad, el nombre de Jesús tiene que ser honrado. Hermanos, yo siento el mover del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, como ovejas en la majada, con címbalos, con baterías, cánticos, porque predicamos a un Dios verdadero. Oh, aleluya, aleluya. Y te dice, ¿cuántos de ustedes necesitan oración por alguna enfermedad o problema? O que tengan depresión. Los que están sin trabajo, como muchos en estas megas iglesias, te dicen, y vamos a orar, para que se cumpla la palabra que el Señor dijo, que en su que en su nombre harían milagros, en su nombre harían muchas cosas, pero eran hacedores de maldad, porque nunca predicaron la verdad. Solo les dicen, acepta a Cristo como tu único Señor y Salvador, y tu nombre quedará inscrito en el libro de la vida. Y esto, hermanos amados, es mentira. Es un engaño del diablo. Les susurra al oído. Estos mismos que hacen pasar a la gente, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador, y les dicen, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Y de esa manera llenan las iglesias. Y la gente concurre porque saben que está necesitada. Falta de fe, falta de conocimiento. Mi pueblo no sabe. Mi pueblo es llevado como oveja al matadero. Y cuando hablamos de pueblos, hablamos de la creación de Dios. Hablamos de todo lo que el Señor ha hecho, hermanos amados. Estos pseudos hombres de Dios engañan a la gente. Y lo que es peor, la gente se deja llevar por estos hombres. Amén. Se deja guiar por estos líderes falsos.
Líderes que no enseñan lo que verdaderamente enseñó el Señor. Hablan de una vida, hermanos amados, en la tierra, Sí, Señor. pero no hablan de lo que verdaderamente es vivir conforme a la palabra de Dios. Y vivir conforme a la palabra es despojarse. Vivir conforme a la palabra, hermanos amados, es dejar parte de nuestra vida, hermanos amados. Es dejar todo lo que somos en el viejo y la vieja mujer. Amén. Es una paradoja. Y pareciera que nadie se da cuenta. Estos pseudoapóstoles, obispos, pastores, mujeres, se autoproclaman profetas, que se dicen ser hijos de Dios, prometen lo que sea con tal de llenar sus iglesias, prometen lo que sea con tal de llenar sus bolsillos de dinero, Amén. no importándoles la condición de la gente, no importándoles, hermanos amados, lo que el Señor nos enseñó y dejó escrito en su palabra. Apóstoles, ciertamente falsos, pero el fundamento que tenemos, hermanos amados, lo podemos encontrar en las Escrituras, Amén. enseñados en el fundamento de profetas y apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Amén. Ciertamente, hermanos, el Señor nos advirtió acerca de los que creyeran en su nombre. Multitudes de mártires han sufrido torturas indecibles por causa del nombre de Jesús. Amén. No debía haber sido una sorpresa para los apóstoles. No debía ser una sorpresa para los seguidores acerca de lo que el Señor le estaba diciendo en Mateo capítulo 10, en el versículo 21, hermanos amados. Y si usted lo busca, podrá entender lo que el Señor les dice. Mateo capítulo 10, versículo 21, 22. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Se da cuenta? Dice, por causa de mi nombre seréis aborrecidos. Pero vemos hoy en día estas iglesias, Amén, y estos predicadores, hermanos amados, que pareciera que no sufren, aleluya, persecución, que pareciera que no tienen, aleluya, amén, que no padecen lo que usted padece como creyente. Y es porque verdaderamente, hermanos amados, ellos solamente tomaron una parte de la Escritura, algo que les trae conveniencia a sus vidas, como lo hicieron los fariseos, como lo hicieron los saduceos en la antigüedad. Es por eso que hacen caso omiso a la Escritura. Cuando Él dice en mi nombre, la iglesia, el destino de varios. Esteban fue apiedrado por su fe, fue lapidado en piedra. Felipe fue crucificado en Frigia en el año 54 después de Cristo. Mateo fue decapitado en Etiopía el año 60 después de Cristo. Bernabé quemado en la hoguera en Chipre. Marcos murió arrastrado en Alejandría. Jacobo, el menor, muerto a garrotazos en Jerusalén. Amén. Pablo fue decapitado en Roma. Pedro crucificado en Roma, Andrés crucificado en Acaya, Tomás atravesado con una lanza en Calamina, Lucas ahorcado en Atenas. aleluya. Ciertamente no vemos, hermanos amados, que el Señor les haya dicho, tengo un plan maravilloso para vuestras vidas. En ninguna parte el Señor les dice, aleluya, que iban a vivir como ricos, que se iban a hospedar en grandes hoteles, amén, que iban a tener cadenas de televisión. En ninguna parte vemos que el Señor les dice, cuando llegues a Roma, Pablo, ciertamente serás aclamado por César, porque verá los prodigios y milagros, y porque verá, aleluya, el poder de mi Espíritu Santo en ti. En ninguna parte vemos, hermanos amados, que estos hombres de Dios, aleluya, vivieron una vida de ricos, una vida exenta, hermanos amados, de tribulaciones, sino que vemos lo opuesto a lo que hoy en día están predicando. Aún esta mujer Joyce Meyer, que habla, hermanos amados, de la gracia, y que habla, aleluya, de las bendiciones en la tierra. No. ¿Cuál es la manera de convertirse? ¿Y cuál es la manera que Dios tiene, aleluya, de cambiar?
vida de aquellos que creen. Amén. Estos hombres sufrieron persecución, Sí, Señor. han sufrido siempre y ha sido la porción de los que tomaron el nombre del Señor Jesús. Hombres y mujeres piadosas que no están exentas, hermanos amados, del yugo, aleluya, silencia, aleluya. No estamos exentos de servitud, despreciados por nuestros hermanos carnales y espirituales. No estamos exentos de que nuestros padres nos... Si a él lo persiguieron, ¿cuánto más a nosotros? Si persiguieron a los apóstoles por decir que Jesucristo es Dios, aleluya, dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Fueron apedreados en arena, en Roma, en Verona, aleluya, en el otro Coliseo, hermanos amados, y aún en la Edad Media. En el nombre, aquellos que dijeron que Dios es uno, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es uno mismo, aleluya, y su nombre es Jesús. Debemos de proclamar aleluya, en su presencia, hombres que sirvieron a Dios, hermanos amados, que dormían en cuevas, que dormían, aleluya, en los montes, que pasaban frío, que pedían hospedaje y no se los daban, porque eran aborrecidos, por cuanto predicaban la verdad, por cuanto daban testimonio del que los llamó de las tinieblas su luz admirable. Esta tarde, hermano amado, y no me avergüenzo, aleluya, oh aleluya, si usted me acompaña al libro de los Hebreos, pobres, angustiados y maltratados, pobres y angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas. Estos hombres, hermanos, fueron a Arishek. Estos dicen, aún hoy en día, que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Es tan buena como lo dicen estos pseudo pastores o apóstoles? ¿O simplemente no le enseñan la verdad a la gente que ellos tienen en sus congregaciones? No les enseñan que por causa del nombre seremos vituperados, que tenemos que tener un cambio de vida espiritual, hermanos amados, que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, que es necesario padecer por causa de su nombre. Ciertamente el Señor le muestra a Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 16, cuando el Señor se le aparece y le dice, ahora yo te voy a hacer por causa de mi nombre. No le dice todo lo que vas a tener en la tierra, o las riquezas, o vas a ser reconocido mundialmente, o vas a tener un canal de televisión, o vas a tener lo mejor. No, hermanos amados, el Señor le dice al apóstol, ahora yo te mostraré cuándo, por causa de mi nombre. Porque vemos iglesias que no son movidas, iglesias que están porque no tienen el verdadero mensaje, porque no han recibido la verdadera palabra. Y la palabra es esta, hermanos amados: id y predicad mi evangelio a todas las naciones. Amén. Y bautizadlos en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Es por eso que el Señor les dice, nunca os conocí. Si usted va en Santiago 1:2, ciertamente le dirá que tenemos que pasar por diversas pruebas, que tenemos que ser hallados en diversas pruebas para ser perfeccionados. Y aún el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, dice que para una herencia para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aún ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que prueba vuestra fe. Por eso es que muchos de los que llegan a las iglesias, los inconversos, se devuelven al mundo, hermanos amados, porque cuando se dan cuenta que tienen que pasar por diversas pruebas,
en lo cual tienen que ser hallados justos, para que sea sometida vuestra fe más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y se halla en la balanza, gloria y honra cuando sea manifestado. A quien amamos sin verle, a Jesús, aunque no le sentimos, aunque no le vemos, aleluya, su espíritu mora en nosotros. Es por eso que estos pseudo pastores, esta pseudo iglesia, hermano amado, de este tiempo, ciertamente no tienen la virtud y el poder del Espíritu Santo. Es por eso que decíamos en Mateo capítulo 7, el Señor les dice: nunca os conocí. Ciertamente la palabra, hermanos amados, en 2 de Timoteo 1:2, es ciertamente el apóstol le dice que sufriremos por causa del nombre. Marcos capítulo 7:15 nos enseña y nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor Jesús lo declara en Mateo 24:11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. Podemos hablar del G12 de César Castellano. Podemos hablar, aleluya, de Cash Luna, Dante Gebel. Él tiene un programa del Night Show en la televisión azteca. Y tiene una mega iglesia de River Church. O de Joyce Meyer, Benny Hinn, aleluya. Y de todos estos predicadores, hermanos amados. Y aún otros que tienen una iglesia de Lakewood, de Joel Osteen o Danilo Montero, que manejan estas iglesias grandes, no les predican el nombre de Jesús y no bautizan en el nombre de Jesús, porque ciertamente si bautizaran en el nombre de Jesús, empezarían los padecimientos, las persecuciones, empezarían a padecer por causa de este nombre. Satanás tiene cautivo, hermanos amados, a muchos, porque amaron más las riquezas, amaron más lo material que lo espiritual. Y ciertamente el Señor les dirá en aquel día: nunca os conocí, porque nunca, aleluya, pusieron el nombre de Jesús en sus bocas. En esta hora, hermano amado, quiero decirte que lo que Dios ha puesto en tu boca no es cualquier cosa. Lo que Dios te reveló, hermanos, aleluya, es lo mismo que le reveló a los apóstoles y a los profetas. No es algo nuevo ni es diferente, es exactamente lo mismo. Nuestro deber es predicar el nombre de Jesús y anunciarlo como el único Dios verdadero, porque la Escritura lo declara a través de su Espíritu Santo. Es por eso que en esta hora podemos decir lo que el Señor nos dijo: que no nos dejemos engañar y no nos dejemos arrastrar por filosofías. Amén. O por cualquiera que se levanta en estos medios para decir que ellos tienen a Dios en sus vidas, cuando vemos que los fieles que ellos llevan no hay un cambio espiritual y no hay un cambio, hermanos amados, sino que por el contrario, muchos se han corrompido. En el nombre de Jesús en esta hora. Amén y amén. Aleluya. Aleluya, hermanos. Oh, gloria al nombre de Jesús. Ciertamente, hermanos, quisiéramos decir que vivimos en un mundo donde la verdad se vendió. Amén. Sí, Señor. Donde aún los que tienen el nombre, amén, que recibieron revelación de parte de Dios, vendieron la verdad. Y los que hoy en día se proclaman apóstoles no tienen ni siquiera un ápice de santidad. Aleluya. Porque si fuese así, hermanos amados, ciertamente veríamos la gloria de Dios. Amén. Pero la palabra me dice que Dios apartó la gloria de su pueblo, porque su pueblo, aleluya, anduvo en las cosas de Baal, anduvo en las cosas del mundo, porque se mimetizaron con el mundo, no quisieron despojarse, amaron más lo terrenal. Hermanos amados, ¿qué estás amando más? ¿Las grandes congregaciones? ¿O simplemente donde dijo el Señor, donde hubieran 2 o 3 amén, congregados en mi nombre,
allí estaré yo en medio vuestro para sanar, para curar, aleluya, para curar, para libertar. Es por eso que hemos querido decir esta noche, no te dejes influenciar cuando te digan, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, porque aún les advirtió a través de la palabra a nosotros que sufriríamos aún la muerte, esa misma muerte que Juan el Bautista sufrió en manos de Herodes cuando, aleluya, le pidieron su cabeza en una bandeja. Herodías, por Mesalina, que pidió la cabeza de Juan el Bautista. Nos vemos en las Escrituras, hermanos amados, que aquellos que sirvieron a Dios vivieron una vida de lujos. Yo te invito a leer el libro de los Hechos. Te invito, hermano, a buscar en las Escrituras si encuentras este mensaje. Amén. Hoy en día hemos querido anunciar esta palabra. Hemos querido dar a conocer la verdad. Amén. Es necesario, como dice el libro de los Hechos en el capítulo 14, 22, para terminar, hermanos, si usted me acompaña, libro de los Hechos, 14, versículo 22. Y con esto vamos a terminar, hermanos amados. Libro de los Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. ¿Y cuántos quieren entrar en el reino de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren, hermanos, decir lo que los apóstoles dijeron para consolar? Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. El reino de Dios no es de este reino. El reino de los cielos es nuestro lugar. Ahí, hermanos amados, delante del Dios Todopoderoso, delante del único Dios verdadero. Queremos dar gracias, hermanos, en esta hora por Johnny Lascano. Hemos orando, hermanos amados, por él y salió de la UTI, Amén. de terapia intensiva. Él, hermanos amados, tenía el 75% de su cuerpo quemado. Así es, Señora. Tuvo un accidente y se quemó, hermanos. Amén. Y a través de operaciones, injertos, lo estabilizaron. Amén. Ciertamente salió de la unidad de terapia intensiva. Amén. Él se encuentra en la clínica Indisa. Así es. Y su familia nos pidió la oración, hermanos amados. Amén. Y podemos ver que la oración eficaz del justo puede mucho. Sí, Señor. También por nuestro hermano Valdivieso, hermanos amados, Mario Valdivieso. Amén. También el Señor obró en gran manera en él y en su familia. Sí, Señor. Ciertamente iba a ser dado de alta ya, hermanos amados. Aleluya. También queremos orar por el hermano Piarola, por Carmen, por la hija que es de nuestro vecino don Herminio, Amén. para que Dios haga. En el nombre de Jesús vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Amén. Te damos gracias por tu misericordia. Así es. Señor. Sabemos que tenemos que pasar por muchas tribulaciones. Y sabemos que lo que predican hoy en día muchos falsos profetas, apóstoles, predicadores, ciertamente son hacedores de maldad, porque no enseñan lo verdadero y porque no proclaman tu nombre como debe ser. Ciertamente los que hemos recibido, Señor amado, en esta hora, te damos gracias por estos que tú estás sanando, por aquellos que estás tocándole, Señor, aleluya, los que están en Perishegrame Eluhem, Señor amado, aquellos que están agonizando, aquellos que están en los hospitales, en las cárceles por esta pandemia, aquellos que tienen diabetes, aquellos que han padecido, amado, leucemia, en el nombre. Oh Dios mío, ciertamente que conozcan la verdad de tu palabra, la verdad de tu misericordia, Señor amado. Y te damos gracias por cada uno de los ministros, pastores, Señor amado, que están a lo largo y ancho de este país y fuera de Chile, para que tu palabra, Señor, corra como un río de agua viva, para que tu palabra, estos que enseñaron, aquellos que han proclamado una verdad falsa, una verdad engañosa de prosperidad, Señor amado, aquellos que han tomado el nombre para enriquecerse a sí mismo y no proclamar tu verdad. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor Jesús.
y elevamos todas las peticiones Amén. delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Comparte este video, hermano amado, porque creemos que estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Ciertamente, hermanos amados, seas muy bendecido. En el nombre de Jesús. Amén.